Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Antes de meternos en la historia que ha sacudido las redes y puesto a todos a hablar, recuerden suscribirse y compartir este video. Su apoyo mantiene vivo este espacio donde analizamos lo que otros apenas se atreven a mencionar. Hoy nos adentramos en los pormenores del incidente que estremeció el set de la serie OB y que dejó a todo el equipo boquiabierto. El fuerte cruce entre Var Arduk y su compañera de reparto, Elsin Sangu, dos nombres que por años han sido sinónimo de química impecable y profesionalismo, pero que esta vez terminaron en el ojo del huracán. Todo ocurrió durante la filmación de una escena de discusión. En el papel estaba previsto que subiera el tono, que hubiera miradas afiladas y silencios incómodos. Al principio, todo transcurría tal como marcaba el guión. Ritmo medido, movimientos precisos, frases que caían con el peso de quien sabe lo que hace. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la energía cambió. El intercambio subió de intensidad, el aire se volvió denso y, en un impulso que desconcertó a todos, Elsin cruzó una línea que no estaba escrita. Avanzó hacia Var con una fuerza que nadie esperaba. No fue una coreografía planificada ni un giro dramático ensayado, fue un estallido. El equipo reaccionó de inmediato. Asistentes, dirección y cámara se movieron al unísono. Hubo manos que se interpusieron, voces que pidieron calma y, por supuesto, la orden inevitable de cortar. La grabación se detuvo en seco. Tras el impacto inicial, la producción y la representación del cine emitieron un breve comunicado. En el set había ocurrido un malentendido y la situación se encontraba bajo control. Se aclaró que ambos actores hablarían con la dirección y que las filmaciones continuarían tras una pausa técnica. Y sí, se reanudaron, pero el ruido en Internet no hizo más que crecer a lo largo del día. En cuestión de horas, el tema ya era tendencia. Foros, cuentas de fans y portales de espectáculos abrían hilos interminables. Unos defendían a Elsin con uñas y dientes, apelando a la presión de las escenas de alta carga emocional. Otros se inclinaban por la serenidad de Var, resaltando su trayectoria y su fama de ser el primero en calmar las aguas cuando se salen de control. Fuentes de la producción confirmaron que ambos recibieron una llamada de atención para recordarles la importancia de mantener la compostura profesional, cueste lo que cueste, y que se estaban estudiando medidas para evitar que algo semejante volviera a ocurrir. La decisión no se tomó a la ligera. El ambiente de trabajo debía preservarse, y no solo por ellos, sino por el equipo entero que sostiene día a día el ritmo extenuante de la serie. Lo más sorprendente es que quienes conocen a Elsin en el set insistieron en que una reacción así no es propia de ella. La describen como meticulosa, concentrada, incluso perfeccionista en su búsqueda de verdad emocional, pero nada que se parezca a perder el control de ese modo. Por eso, el desconcierto fue mayor, nadie la vio venir. Detrás de cámaras corrían susurros que pintaban un cuadro más complejo. Según esas voces, la tensión no se encendió de la nada. Desde días antes, se sentía una cuerda estirada entre ambos, una vibración latente que no terminaba de resolverse. Elsin, que llevaba semanas sumergida en escenas cargadas de angustia, venía admitiendo cansancio. La exigencia del papel la empujaba a territorios emocionales donde todo se vuelve más frágil. Var, por su parte, se había volcado en un método diametralmente opuesto. Un registro silencioso, comedido, apoyado en la experiencia y el control del gesto. Ese contraste, impensado en otras etapas, esta vez provocó roces. No fueron gritos ni peleas previas, sino un desencuentro sutil, de ritmos y enfoques. Personas cercanas a Elsin aseguran que ella sentía el peso de sostener tantas emociones al filo, y que esa carga, sumada a la exposición constante y a las expectativas del público, terminó de agrietar su resistencia. Después del incidente, los protagonistas y el director se sentaron a conversar con calma, lejos de cámaras, focos y miradas curiosas. Allí, cuentan, fue Var quien marcó el compás del tono. En un set, estas cosas pueden pasar. Lo importante es conservar la profesionalidad, habría dicho, con la serenidad que le reconocen colegas y asistentes. Sus palabras desinflaron el nudo que se había formado. Elsin, profundamente afectada por lo sucedido, expresó que no deseaba que aquello creciera como bola de nieve y pidió disculpas al equipo. Fue un momento corto, sobrio, con silencios medidos que decían mucho más de lo que las frases podían cubrir. La producción, consciente de que una fractura en el clima laboral puede tener efectos de largo plazo, movió ficha con rapidez. Empezaron a programarse reuniones más personales con los actores, se ajustó el calendario de ensayos para que las secuencias más duras tuvieran más tiempo de preparación y se planteó un protocolo de pausas breves antes de las escenas emocionalmente intensas.
La idea no era frenar el impulso creativo, sino sostenerlo sin que nadie quedara al borde del desplome. Mientras tanto, fuera del set, las redes continuaban vibrando. Había quienes celebraban a Bar por su actitud ecuánime, y quienes pedían empatía por el Sin, recordando que su entrega absoluta es precisamente lo que tantas veces ha conmovido a la audiencia. Obi ya era una de las series más comentadas de la temporada, pero este episodio la puso en el centro absoluto del foco. Los espectadores empezaron a preguntarse cómo afectaría el incidente a la química en pantalla, esa chispa que durante años convirtió a Bar y a El Sin en una dupla inolvidable. ¿Se notaría el quiebre? ¿Se traduciría la tensión a los ojos del personaje? Las preguntas se multiplicaban y, con ellas, la cantidad de clips, recortes y teorías que inundaban las plataformas. Había quien analizaba cuadro por cuadro viejas escenas buscando señales premonitorias, otros, en cambio, tomaban la anécdota como una muestra de la intensidad con la que ambos se entregan a su trabajo. Con el correr de las horas, surgieron más detalles. Testigos del set aseguran que, apenas se detuvo la grabación, El Sin se apartó a una zona detrás de la escenografía y rompió en llanto, impactada por lo que acababa de ocurrir. No fue un llanto escandaloso, dicen, sino esa clase de descarga contenida cuando el cuerpo se niega a seguir sostenido por pura voluntad. Bar, aunque afectado, intentó ordenar el entorno. Pidió que se despejara un pasillo, habló en voz baja con dos asistentes y sugirió que el equipo tomara aire. En una charla breve con el director, insistió en un punto que no muchos tienen el coraje de subrayar en medio de la tormenta: actuar es un trabajo de conjunto, y cada uno debe conocer sus límites y respetar los del otro. Ese recordatorio, según quienes estaban allí, fue un faro. El equipo cercano a El Sin llegó a toda prisa al set. Le ofrecieron un espacio para recomponerse, agua, silencio y, sobre todo, contención. Los productores, a su vez, hicieron lo posible por serenarla. Algunos miembros del equipo estaban convencidos de que lo que vimos fue el resultado de una presión que, tarde o temprano, iba a estallar: un personaje exigente, una exposición permanente y unas expectativas que no dejan margen para el error. La maquinaria de una producción de alto ritmo funciona como un reloj que nunca se detiene, y en ese engranaje nadie es de hierro, por más fama y experiencia que lleve a cuestas. La conversación sobre las condiciones de trabajo no era nueva en Obi, y este incidente la volvió urgente. No faltó quien recordara que la producción venía discutiendo hacía tiempo ciertos ajustes, calendarios más humanos, descansos estratégicos, ensayos específicos para escenas límite y, algo que muchos aplaudieron en voz baja, el regreso del psicólogo de set para sesiones individuales. Con lo ocurrido, esas ideas dejaron de ser anotaciones en un cuaderno y pasaron a practicarse sin dilaciones. No se trataba de cubrir un incendio con mantas, sino de revisar dónde se había calentado en exceso el ambiente y cómo evitar que el chispero volviera a saltar. A todo esto, los medios alimentaban el vértigo minuto a minuto. Algunas notas hablaban de un arranque de ira de El Sin, mientras otras preferían calificarlo como un colapso emocional producto del estrés. El público, como siempre, se dividió. Hubo quien criticó con dureza, señalando que el límite del contacto físico no planificado no se traspasa jamás. Hubo también quien respondió con empatía, recordando que los actores entregan el cuerpo y la emoción como materia de trabajo, y que en esa frontera a veces se confunden los bordes. Los debates no eran únicamente sobre un gesto, sino sobre la cultura del set, la responsabilidad compartida y las expectativas de una audiencia que pide verdad, pero también reclama seguridad y respeto. En medio de la marejada, la estrategia de comunicación de la serie empezó a tomar forma. Personas del área de relaciones públicas dejaron filtrar que se estaba preparando una aparición conjunta de Bar y El Sin, un gesto público que ayudara a cortar de raíz las especulaciones más incendiarias. No sería una conferencia fría ni una foto de compromiso. La intención era que, sin caer en el espectáculo, ambos mostraran que podían estar uno al lado del otro, mirar a cámara y dar el mismo mensaje. El objetivo era doble: proteger a la producción, sobre todo, cuidar la imagen y la salud emocional de dos artistas que han dado mucho a su público. Pero detrás de ese plan había más capas. Quienes conocen la historia de Bar y El Sin como dupla saben que su vínculo profesional se construyó sobre el respeto y la complicidad del oficio. Por eso, este tropiezo no se leyó como una enemistad, sino como la grieta que aparece cuando el cansancio se mezcla con la exigencia de brillar sin tregua. El detalle más comentado del día fue la frase de Bar al salir de aquella breve reunión con el director. No fue grandilocuente ni efectista, fue una línea simple, casi pedagógica, que recorrió pasillos y redes con la misma velocidad. Esto puede suceder en un set. Lo crucial es cómo seguimos, habría dicho.
En la sencillez de esa idea muchos encontraron el alivio que necesitaban. Mientras se reordenaban los llamados y se afinaba el calendario, los fans más atentos volvieron a lo que, en el fondo, los convoca, la pantalla. ¿Se vería afectada la próxima escena apasionada? ¿Cambiaría la cadencia de sus diálogos? Al final del día, los primeros cortes internos mostraron algo curioso. Ese tipo de tensión, por más incómoda que sea, a veces se recicla y aparece convertida en verdad dramática. No en un gesto agresivo, sino en ese brillo más fuerte en la mirada, en esa pausa que pesa, en ese suspiro que no estaba antes. Hay quien dice que el arte, en su territorio más peligroso, sabe tomar lo que duele y transformarlo en algo que conmueve. Para el cierre, la producción dejó asentado un plan de cuidado que, de prosperar, podría marcar un estándar. Además de las pausas y los ensayos reforzados, se establecieron briefings previos donde cada actor pone sobre la mesa lo que necesita para sentirse seguro durante la escena. Nada de suposiciones, nada de ya nos conocemos, acuerdos claros, límites explícitos, señales convenidas para frenar a tiempo. En paralelo, se acordó que las escenas más demandantes no se rodarían al final de jornadas extenuantes y que, si la emoción pedía más tiempo, el calendario sabría ceder. La lección que deja este episodio no cabe en un titular. No se trata de demonizar a nadie ni de romantizar lo ocurrido. Se trata de entender que detrás del brillo hay un trabajo que desgasta y que, a veces, pone a prueba incluso a quienes admiramos por su templanza. Hoy, Bararduk y el Sinsangu son protagonistas de un relato que mezcla fragilidad y temple, error y reparación. Tal vez la medida del profesionalismo no esté en no caer nunca, sino en cómo se tiende la mano cuando uno tropieza. Y, si algo quedó claro, es que ambos saben lo que significa sostener al otro para seguir adelante. Aquí cerramos por hoy. Si les gustó este contenido, recuerden suscribirse y compartirlo. En Escándalos de Series Turcas seguiremos muy de cerca cada paso, porque lo que viene promete tanto como lo que ya se dijo. Nos vemos en la próxima actualización, con más detalles y, ojalá, con esa aparición conjunta que ponga las cosas en su lugar y devuelva el foco a donde siempre debió estar. El trabajo bien hecho.